Antioquía de Pisidia, y déjenme decirles, como ya nos dijo nuestra guía, en el Nuevo Testamento hay por lo menos dos Antioquías, nombradas por Seleuco Nicátor en honor de su padre Antíoco, que es Antioquía de Siria y Antioquía de Pisidia. La Antioquía de Siria se convirtió en el centro misionero más grande después de Jerusalén. Ya vamos a hablar un poquito acerca de ello. Allá fue donde se llamaron a los cristianos, por primera vez cristianos se les llamó. Allá también fue la confrontación que Pablo tuvo con Pedro, ustedes recordarán, cuando Pedro cada vez que llevaban, o sea, él vivía o actuaba como un gentil, pero cuando llegaban los judíos, actuaba como judío, y entonces Pablo le dice, eres un hipócrita, y bueno, es un problemón que tienen ahí el apóstol Pedro y Pablo, pero bueno, era parte precisamente de lo que estaba sucediendo en la iglesia. El Nuevo Testamento dice que Antioquía está ubicada en Siria y fue crucial para la vida de Pablo. Fue la iglesia donde se convirtió en enviadora y sostén de todos los viajes misioneros del apóstol Pablo. Estamos hablando de Antioquía de Siria. La otra Antioquía, que es en la cual nos encontramos, en este lugar se escuchó uno de los primeros y más emotivos y grandes sermones del apóstol Pablo cuando él inició su ministerio. Voy a darme, por favor, y les pido paciencia, voy a estar leyendo completo el mensaje, porque sin lugar a dudas es un resumen de nuestra fe. Ahora, hablando un poquito acerca de la erudición del apóstol Pablo. Él era hebreo de hebreos, él era educado por Gamaliel, él era benjaminita, y Gamaliel era uno de los más famosos y conocidos eruditos de su tiempo. Así que una de las cosas maravillosas, creo yo, por las cuales Dios llamó a Saulo de Tarso, es porque era muy diestro en la escritura. Conocía perfectamente la palabra de Dios. Entonces, en el momento en que él, por revelación del Espíritu Santo, Jesús aparece con él como el Mesías, dijo, ya todo me cuadra, es perfectísimo y el plan es perfecto. Lo que voy a leer ahora, que está en Hechos 13, por si lo quieren ver ustedes en su Biblia, el mensaje completo del apóstol Pablo, es un mensaje muy semejante a lo que Pedro predicó. Pareciera que tuvieron el mismo bosquejo los dos, pero es el resumen de nuestra fe, es el resumen de lo que nosotros hemos creído. Así que en una destreza de experto, él hace un recuento de la historia de Israel y finalmente apuntando varios pasajes de las Escrituras hacia Jesús de Nazaret, el Mesías de Dios. Así que voy a dar lectura a este pasaje y quiero que observen, por favor, la cantidad de lugares, la cantidad de personajes, la cantidad de datos históricos del Antiguo Testamento, solamente para que se den cuenta que verdaderamente era una persona muy adiestrada en las Escrituras. Así que no creo que haya sido casualidad que el Señor lo haya llamado por eso mismo. Dice la palabra del Señor, estoy en Hechos, y estoy en el capítulo 13, dice, luego Pablo y sus compañeros salieron de Pafos en barco rumbo a Panfilia y desembarcaron en la ciudad portuaria de Perge. Allí Juan Marcos los dejó y regresó a Jerusalén, que ese es un tema que un día ya también he predicado acerca de por qué él se regresó para su casa, ¿verdad? Entonces, dice, Pablo y Bernabé siguieron su viaje por tierra hasta Antioquía de Pisidia. El día de descanso fueron a las reuniones de la sinagoga y después de las lecturas acostumbradas de los libros de Moisés y de los profetas, los que estaban a cargo del servicio les mandaron el siguiente mensaje: hermanos, si tienen alguna palabra de aliento para el pueblo, pasen a decirla. Fíjense, cuando ya leía yo esto, a menudo me pasa como pastor que llego a lugares donde a lo mejor no pensaba que iba a compartir y el Señor de repente así me pide, ¿no? Estaba yo recordando una ocasión que fui a un funeral de una persona muy querida de nuestra iglesia. Él era cristiano, toda su familia cristiana, pero sus hermanas no, y su padre tampoco, y el que murió fue el padre de él. Así que yo fui a hacer acto de presencia, estuve ahí con él, ¿verdad? Y con la familia, y yo sabía que no iba a participar, siendo yo pastor, y en este caso, pues estaban ahí la familia completamente católica. Y no solamente eso, sino que estoy yo ahí platicando con él, y en esto llega el sacerdote de la familia, que resulta que era sobrino de uno de ellos, ¿no? Y ya me lo presentan, me presento con él, etcétera. Y entonces sigo yo con el hermano Sosa Pavón, que ya por cierto partió con el Señor. Y en ese momento se me acerca ya con la vestimenta de cura, el sacerdote, y me dice: pastor, ¿qué quiere usted ofrecer? ¿Quiere usted dar la misa o quiere usted compartir la palabra? Y yo volteo, le digo: la palabra, por supuesto. Pero ¿qué creen? No llevaba yo Biblia, porque no iba yo a predicar, ¿no? Yo nada más iba a estar con mi hermano y darle unas palabras de aliento y todo. Así que una Biblia, ahí preste una Biblia. Y yo, un hermano, llevaba una Biblia. Inmediatamente yo llevaba una Biblia por en mi carro, pero un hermano me la prestó. Y tuve la oportunidad de compartir la palabra ahí a muchísima gente. Y de hecho, parte de la familia como que
como que no le gustaba mucho la idea. Y entonces el sacerdote dijo, no, él es un siervo de Dios y él va a hablar. Así que dije, bueno, pues gracias a Dios, al final nos dimos un abrazo, nos felicitamos mutuamente, pero me encanta porque imagínense, a quien le dan pan que llore, le dicen, ¿por qué no tienen alguna palabra de aliento para el pueblo? Pasen a decirla. Pablo dijo, esta es mi oportunidad. Además era muy buen orador el apóstol Pablo. Y entonces dice Pablo que se puso en pie, levantó la mano para hacer que se callaran y comenzó a hablar. Y escuchen el mensaje. Hombres de Israel, dijo, y ustedes, gentiles temerosos de Dios, escúchenme. El Dios de esta nación de Israel eligió a nuestros antepasados e hizo que se multiplicaran y se hicieran fuertes durante el tiempo que pasaron en Egipto. Luego, con brazo poderoso, los sacó de la esclavitud. Tuvo que soportarlos durante los 40 años que anduvieron vagando por el desierto. Luego destruyó a 7 naciones en Canaán y le dio su tierra a Israel como herencia. Todo esto llevó cerca de 450 años. Después de eso, Dios les dio jueces para que gobernaran hasta los días del profeta Samuel. Luego el pueblo suplicó por un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, un hombre de la tribu de Benjamín que reinó durante 40 años. Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo, he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Y es precisamente uno de los descendientes del rey David, Jesús. Vean cómo hace la conexión con Jesús. Jesús, el Salvador de Israel prometido por Dios. Antes de que Él viniera, Juan el Bautista predicaba a todo el pueblo de Israel que tenía que arrepentirse de sus pecados, convertirse a Dios y bautizarse. Cuando estaban en los últimos días de su ministerio, Juan preguntó, ¿creen ustedes que yo soy el Mesías? No, no lo soy, pero el que viene, que yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo, ni desatar las sandalias de sus pies. Hermanos, ustedes hijos de Abraham y también ustedes gentiles temerosos de Dios, este mensaje de salvación ha sido enviado a nosotros. La gente de Jerusalén y sus líderes no reconocieron a Jesús como la persona de quien hablaban los profetas. En cambio lo condenaron al hacerlo. Cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los días de descanso. No encontraron ninguna razón legal para ejecutarlo. Pero de cualquier forma le pidieron a Pilato que lo matara. Una vez que llevaron a cabo todo lo que las profecías decían acerca de él, lo bajaron de la cruz, lo pusieron en una tumba, pero Dios lo levantó de los muertos y durante varios días se apareció a los que habían ido con él en Galilea de Galilea a Jerusalén. Actualmente ellos son sus testigos al pueblo de Israel. Y ahora nosotros estamos aquí para traerles la buena noticia. La promesa fue dirigida a nuestros antepasados y ahora Dios nos las cumplió a nosotros, los descendientes, al resucitar a Jesús. Esto es lo que el segundo salmo dice sobre Jesús. Tú eres mi hijo, hoy ha llegado a ser tu padre. Pues Dios había prometido levantarlo de los muertos, no dejarlo que se pudriera en la tumba. Dijo, yo te daré las bendiciones sagradas que le prometí a David. Otro salmo explica con más detalle, no permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Este salmo no hace referencia a David, pues después de haber hecho la voluntad de Dios en su propia generación, David murió, fue enterrado con sus antepasados y su cuerpo se descompuso. No, el salmo se refería a otra persona, a alguien a quien Dios resucitó y cuyo cuerpo no se descompuso. Hermanos, escuchen, estamos aquí para proclamar que por medio de este hombre Jesús, ustedes tienen el perdón de sus pecados. Todo el que cree en él es hecho justo a los ojos de Dios. Algo que las palabras de los profetas se aplica a ustedes, pues ellos dijeron, miren, ustedes burlones, asómense y mueran, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creían que aún así que alguien les dijera. Cuando Pablo y Bernabé salieron de la sinagoga ese día, la gente les suplicó que volviera a hablar sobre estas cosas la semana siguiente. Muchos judíos devotos convertidos al cristianismo siguieron a Pablo y a Bernabé, y ambos hombres los exhortaron a que continuaran confiando en la gracia de Dios. ¡Qué gran mensaje! Es un resumen perfecto de todo el evangelio de Cristo, y la gente recibió con alegría el poder. Es un mensaje extraordinario, una obra de arte recorriendo toda la historia de Israel, presentando a Jesús como el Mesías esperado. Y Pablo cita salmos, cita profetas mayores, cita profetas menores, y todos estos apuntan a una sola persona. Todo apunta a Jesús. Y la gente vino delante de él. Jesús es el cumplimiento de la promesa. Aquí veo varias cosas que les quiero dejar en su corazón el día de hoy. Según el mensaje del apóstol Pablo, número 1, Dios dirige la historia con propósito. No estamos así como que, ¿qué va a pasar? No, Dios dirige la historia.
Todo lo que sucede en el mundo está dirigido por el poder de Dios. Dice el texto bíblico, palabras de Pablo, el Dios de este pueblo Israel escogió a nuestros antepasados. ¿Qué significa esto? Que Dios escogió a Israel y lo vio en cada etapa de su vida: liberación, liderazgo, reyes, todo lo que sabemos. David es resaltado como una figura icónica hoy en día. Si ustedes preguntan a un buen judío, saben que aman a David con todo su corazón. Y Juan el Bautista preparó el camino para el Mesías. ¿Qué sigue siendo? ¿Qué significa esto para nosotros? Amados, que Dios es soberano. Y si Dios es soberano y está al tanto de toda la historia de la humanidad, también está al tanto de tu historia. Tú y yo estamos aquí no por casualidad. Dios preparó este momento para que tú y yo estuviéramos aquí. No es una suerte, no es ay qué bueno que pudimos pagar el viaje, no hay qué bueno que la iglesia habló. No. Dios sigue sentado en su trono, gobernando por encima de todo y de todos. ¿No te parece maravilloso saber que nuestras vidas descansan en las manos de un Dios todopoderoso? Así como el mundo tiene plan y propósito, tu vida también la tiene. Yo espero que hayas descubierto eso. Segunda cosa que me encanta de este mensaje: Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios. Dice el apóstol Pablo, Dios ha cumplido a nosotros, sus hijos, la promesa que hizo a los antepasados. Si ustedes saben, toda la vida de Jesús estuvo profetizada algunas veces hasta 800 años antes. ¿O qué me dicen acerca de las palabras de Isaías en el siglo VI antes de Cristo? Ya hablaba acerca del Mesías, hablaba acerca de cómo iba a ser muerto, acerca del nacimiento. Todo esto anunciaba precisamente al Mesías. Pero Dios, a pesar de que Jesús fue rechazado, crucificado y sepultado, ahora Dios lo resucita y hay testigos de su resurrección. Así que el rechazo humano no detiene el plan de Dios. Escuchen bien esto. Puede haber una persona que diga, como algunos de ellos, que creyeron y le siguieron. Y vamos, como ya lo explicamos, ¿verdad? Hubo personas que después los echaron de la ciudad. ¿Qué significa esto? Que siempre que se comparte el mensaje, hay gente que acepta y hay gente que rechaza. Y no por eso nosotros dejamos de predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque la decisión del rechazo es de la persona, no es mía, ¿no? Hay veces que decimos, no le voy a compartir a esta persona porque seguramente va a decir que no. Bueno, que ella diga no, o que él diga no. ¿Por qué decides por él, no? Entonces, el mensaje es un mensaje transformador y esto es lo que sucedió como segundo punto. Él es el cumplimiento de las promesas de Dios. Tercero, la resurrección de Cristo es la evidencia suprema. Pensemos por un momento en nuestra nación, en México y toda América Latina, ¿verdad? Hay mucho de misticismo acerca de la muerte de Jesús. Pero en realidad se habla poco de la resurrección de Jesús, ¿no? O sea, a menudo el centro de todo es la muerte y sabemos lo que significó la muerte, el pago de nuestros pecados. Pero ¿qué hubiera pasado si Jesús muere y no resucita? Pues estaríamos ustedes y yo aquí perdiendo nuestro tiempo miserablemente, la verdad. Hubo un hombre que ahí vivió una vida ejemplar, murió y por ahí deben dar sus restos. Pues qué padre, ¿no? O sea, no tendría ninguna implicación para nosotros. Lo más importante es que Jesús vive. Y así como nosotros tenemos esa maravillosa bendición, ustedes saben que hay mausoleos en diferentes partes del mundo, y un mausoleo es donde están los restos de alguien. Allá en París están los restos de Napoleón, y dicen que quienes van a visitar la tumba de Napoleón está hecha de tal manera que si quieres verlo, ¿qué tienes que hacer? De bandidazo, ¿verdad? Tienes que inclinarte para ver, ¿no? Y dices, ¿qué están ahí? Están los restos del gran Napoleón Bonaparte. ¡Wow! Bueno, la tumba de Jesús es famosa no por lo que hay adentro, sino por lo que no hay. Y esa es la base de nuestra fe. Esa es la base de nuestra esperanza. Así que la resurrección nos permite, nos asegura que Jesús es quien dijo ser. Podemos confiar en su poder y su victoria sobre la muerte. Y Él dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y eso es una realidad que nosotros podemos vivir hoy. Y una cuarta cosa que les quiero dejar en su corazón, una invitación a la fe y una seria advertencia. Los versículos 38 al 41 les dice, por medio de Él se les anuncia el perdón de los pecados. ¿Qué significa eso? Que el sacrificio de Cristo pagó todo lo que tú y yo debíamos. Tú y yo no podíamos pagarlo. De hecho, la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. La salvación es un regalo de Dios. No es algo que yo tengo a cambio de. Sé que algunos están comprando algunas cosas para sus hijos, para su familia, ¿verdad? ¿Y qué sentirían que ustedes llegaran con lo que hayan comprado, una blusa, una camisa, una cartera? A ver, aquí está. Y que su hijo les dijera, no, yo insisto, ¿cuánto te debo por la cartera? O sea, yo me ofendería, ¿no? No sé tú, yo me ofendería. No, yo insisto en pagarte. No, es un regalo. Me estás ofendiendo si quieres pagar. Es un regalo. Un regalo tiene dos opciones. O lo aceptas o lo rechazas. O sea, no hay dos. Si lo quieres cambiar, ya no es regalo.
Si lo quieres comprar, ya es trueque, ya no es regalo. Si alguien te dijo, oye, cuando vayas, una cremita, y bueno, espero que te la paguen, ¿verdad? ¿Pero qué fue? Pues un trueque. Te dieron dinero para que les compres una crema, pero un regalo, tú no das nada a cambio. Sencillamente lo recibes. Y ese es el Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús es un regalo. Es que yo, si me porto bien, no tiene nada con lo que tú tienes que hacer. Ha sido su gracia, porque Él ya pagó por todos nuestros pecados. La salvación no se alcanza por obras, no por la ley, sino por la fe en Jesús. Y esta advertencia también es una urgencia para nosotros, porque Dios ha hablado a través de la historia, de la Biblia y de la resurrección. Jesús es el Salvador prometido. Y hoy en día, pues la disyuntiva sigue siendo nuestra, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con este Jesús? ¿Vamos a recibir este gran regalo de salvación o lo vamos a rechazar? O se acepta entregando nuestras vidas a Él, o se ignora de Jesús y seguimos viviendo como se nos dé la gana. Hay un pasaje en Apocalipsis muy bello donde el Señor escribe a la iglesia y le dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Ese es precisamente el inicio del Evangelio, cuando Dios toca la puerta de tu corazón. Y yo voy a decir esto: el picaporte de la puerta está de nuestro lado, no está del lado de Dios. Y Jesús es tan caballeroso que no va a romper la puerta. No. Él entra al corazón que está disponible para Él. Toca la puerta, y así como muchas veces hemos tocado puertas y no se abren, ¿verdad? Hoy Jesús toca la puerta de nuestro corazón para que le digamos: aquí estamos. Y qué mejor lugar, si a lo mejor nunca has tenido un encuentro personal con Jesús, quizá este es un buen momento para hacerlo. Inclina tu rostro y vamos a orar. Si tú quieres hacer esta oración y decirle a Jesús que venga a tu corazón, si has entendido que Él es el Salvador del mundo, es un precioso momento para hacerlo. Haz esta oración conmigo. Díselo así: Señor y Dios, vengo delante de ti para reconocer que te necesito, que tú has estado tocando mi corazón durante todo este viaje. Eres tú, Señor, quien puede cambiar y transformar mi vida. Hoy te pido que vengas a mí, entra en mi vida, perdona todos mis pecados y ayúdame a ser la persona que tú quieres que yo sea. Gracias, Padre, por la salvación que me has dado en Cristo, tu Hijo amado, en quien hoy pongo mi confianza. Te bendigo y te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si hiciste esta oración y nunca antes la habías hecho, es la decisión más importante. Y de aquí en adelante dice: yo cenaré contigo y tú estarás conmigo siempre. Amén. Amén.